Recuerda que hemos estado estudiando de manera secuencial y ordenada el libro de Nehemías y así hemos llegado al capítulo 12. Dice Nehemías 12:1, dice, viene una serie de nombres y temo decirle que vamos a tener que leer varios de ellos. Si usted está buscando nombre para su hijito, para su nieto, ahí apunta el que más le guste. Dice acá, Nehemías 12:1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua. Y aquí vienen, Seraías, Jeremías, Esdras, versículo 2, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Yeshua. Versículo 8. Y los levitas, 2 puntos. Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Yeshua engendró a Joacim, Joacim engendró a Eliasib, Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, los sacerdotes, jefas de familias fueron, y continúa con el listado. Vaya conmigo al versículo 22. Dice Nehemías 12:22. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Jonatán y de Jadúa fueron inscritos por los jefes de familia. También los sacerdotes hasta el reino de Darío el persa. Este capítulo va a hablar de la dedicación del muro. Quiero que se acuerde, hermano, el pueblo de Israel vivía cautivo en Babilonia y de a poquito fueron regresando para reconstruir la ciudad. No fue una labor fácil. Si usted ha estado atento de los capítulos anteriores, hubo persecución, hubo burlas, hubo oposición y estamos llegando al momento cumbre. Ya está el muro, van a dedicarlo. Y Nehemías, en lugar de centrarse en la fiesta o en lo que ocurrió, cómo lo hicieron esta dedicación, fíjese que lo que hace es hacer un recuento. Empieza haciendo un recuento de cómo regresaron. La primera persona que regresó era esta persona que en el versículo 1 dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel. El primero que regresó era este Zorobabel y hace un recuento de los nombres y de las generaciones, cómo cada uno de ellos permaneció fiel y siguió renovando o reconstruyendo la ciudad hasta el tiempo de Nehemías. Es como si se dijera, Nehemías, vamos a repasar de dónde venimos. Vamos a repasar cómo es que llegamos aquí. Y le decía de esta persona, Zorobabel, hijo de Salatiel, él regresó y se encontró todo destruido. La casa del Señor destruida, los muros de protección de la ciudad destruidos, aquello eran ruinas, no se podía ni caminar. ¿Y sabe qué es lo primero que hizo este Zorobabel en Esdras capítulo 3? Lo que hizo fue restaurar la adoración a Dios. O sea, dijo, mira, vamos a construir aquí nuevas ciudades, nuevas murallas, vamos a proteger la ciudad, vamos a hacer una ciudad próspera, pero lo primero que tenemos que construir aquí es un altar para ofrecer sacrificios a Dios conforme a la ley de Moisés. Se fija cómo inició la reconstrucción desde bien abajo. Desde bien abajo, incluso cuando no había nada, ellos estaban adorando al Señor, poniendo los cimientos
del templo, apenas la cimentación del templo. Olvídese de terminar la casa del Señor, o sea, terminar el templo, olvídese de terminar la muralla, estaban verdaderamente lejos. Y en estos nombres que leímos, yo no sé qué opina usted, pero yo distingo dos tipos de personas. Nos habla de sacerdotes y nos habla de levitas. Y todo el listado se fija cómo llegamos hasta acá por estos sacerdotes y por estos levitas. Un sacerdote en aquel tiempo era un intercesor delante de Dios por el pueblo. El pueblo tenía una necesidad, de manera que el sacerdote intercedía delante de Dios. Y otra función que hacía el sacerdote era que si Dios tenía un mensaje, era el interlocutor entre Dios y el pueblo. De manera que para que hubiera una comunicación, por así decirlo, entre Dios y el pueblo, pues para eso estaba el sacerdote. A Dios le hablaba sobre el pueblo y al pueblo le hablaba sobre la voluntad de Dios, sobre los mandamientos de Dios. Hoy en día la Biblia me presenta a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, dice primera de Timoteo 1:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y dice quién? Jesucristo, hombre. No hay nadie más que interceda por usted delante del Padre. Hay quien dice, no, pero es que yo tengo un familiar muy querido que falleció y ahora yo sé que él intercede por mí. No, yo hoy en la mañana que estaba meditando sobre este punto, ¿se imagina qué horrible sería que usted falleciera y viera cómo atropellan a su nieto y no poder hacer nada? Qué horrible castigo. Mire, su familiar, si conoció del Señor, se acuerda de usted, pero está centrado en alabar y en la maravilla de estar delante de Jesús. Él no intercede. Este comentario también aplica a cualquier persona cercana que diga la Biblia que era cercana a Jesús. Esa persona tampoco intercede. Póngase a pensar, esa persona quien usted lea aquí de la Biblia no se pudo salvar a sí misma. ¿Cómo lo va a salvar usted? Si no se pudo rescatar o sanar a sí misma, ¿cómo lo va a rescatar o sanar a usted? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y de hecho, también nos presenta la Biblia a Jesús como el sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra esperanza. Tenemos un sumo sacerdote, un mediador que está al pendiente de nuestra vida, que le está hablando al Padre de nuestra necesidad y que al mismo tiempo nos habla a nosotros, se manifiesta en nuestra vida para hablarnos los mandamientos de Dios. Pero como estamos haciendo un paralelismo, lo que queremos es tener una enseñanza que nos sirva para nuestras vidas, tendríamos que traer a la plática, aquí a lo que estamos enseñando, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acompáñeme, no pierdan Nehemías porque ya veo que ese es el que estamos estudiando, pero vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjese que la Biblia llama al pueblo de Dios como real sacerdocio. Nosotros somos ese sacerdote, esos sacerdotes en nuestra casa. Es una característica del pueblo de Dios. Si usted quisiera, oiga, ¿cuáles son las características del pueblo de Dios? Aquí están en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, es decir, más ustedes, más nosotros los que estamos aquí, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Mira, aquí dice, ¿para qué fuimos adquiridos? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? Dice ahí la mitad del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oiga, hermano, usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote de parte de Dios, ese es su llamado, y además tiene una misión bien específica. Usted tiene que hablarle a los demás de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Su sacerdocio está en su casa. Usted tiene que hablarle a su esposo, usted tiene que hablarle a sus abuelos, usted tiene que hablarle a sus hijos, a sus nietos, de cómo es que a usted lo llamaron de la luz
de las tinieblas a la luz admirable. Usted tiene que ser el intercesor, estar orando por su familia. Usted tiene que ser aquel que les cuente cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son sus enseñanzas, cómo es la voluntad de Dios a sus hijos, a sus vecinos, en su ministerio, a sus compañeros de ministerio, en la hermandad que nos permite que tengamos el Señor. Ese es nuestro llamado. Nosotros somos sacerdotes. Y recuperamos a Nehemías 12. Decíamos, hubo dos grupos de personas. Los primeros eran sacerdotes y los segundos eran levitas. ¿Qué cosa era un levita? Un levita era un descendiente de la tribu de Leví, un descendiente de Leví. Y ellos estaban encargados de la alabanza, de cosas en el templo. De hecho, vea que en el versículo 8 nos explica, ahí nos explica el mismo pasaje, Nehemías 12:8. Y los levitas, Yeshua, vienen los nombres, y es al final de ese versículo, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de la alabanza. ¿A qué se dedicaban los levitas? A la alabanza. O sea, quiere decir que algunos de esos levitas sabían tocar un instrumento o tal vez varios instrumentos. Todos o a lo mejor algunos de ellos eran especialistas en canto, de manera que los levitas estaban ahí para alabar, para adorar el nombre del Señor, para glorificar su nombre. Refuerce esto en el versículo 24, Nehemías 12:24. Dice, Nehemías 12:24, los principales de los levitas, y vienen los nombres, ya los leímos hace rato, y dice ahí que estaban delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Esto del estatuto de David es porque David los ordenó. O sea, tenían que tener una cierta secuencia para que siempre hubiera alabanza en el templo. Pero lo importante de aquí es que vea que dice, ¿qué hacían los levitas? Alababan y daban gracias. Los levitas estaban constantemente en el templo, en la casa de Dios, alabando el nombre del Señor, quiere decir cantando, pero no sé si ve que también dice dando gracias, si teniendo un corazón agradecido al Señor por las cosas, por sus bendiciones, por su cuidado, por mostrarse ante ellos. Y de la misma manera, nosotros también estamos llamados a alabar, a cantar, a dar gracias, a tener un corazón agradecido, a vivir con contentamiento delante de Dios. De manera que también nosotros, los que estamos aquí, tenemos ese mismo llamado. Somos sacerdotes y también somos levitas. Esta palabra, cuando dice aquí en el versículo 24, para alabar y dar gracias, la palabra alabar viene de una palabra hebrea que es halal, con J, excepto en la halal, perdón, no, halal, perdón, halal, con J excepto en la halal, y significa hablar elogiosamente. ¿Qué es un elogio? Es algo bonito a alguien, ¿no? Algo de sus características, hacerlo sentir bien. Significa también celebrar, hacer brillar, hacer brilloso, hacer claro, encender, glorificar, reverenciar, adorar con las manos extendidas. Cuando usted le dice, vamos a alabar al Señor, lo que le están diciendo es, elogia a Dios. La Biblia nos explica las características de Dios de manera que tenemos todas las herramientas para alabar a Dios. Dice que lo adoremos con las manos extendidas, rendido. Dice ahí, hacer brillar, hacer brilloso el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Decíamos hacer claro, encender, glorificar el nombre de Dios, aquel que es nuestro cuidador, aquel que está al pendiente de nuestra vida. Ahí donde está, yo le propongo que tomemos un momento para alabar el nombre de Dios. Y no sé si ve que no estamos diciendo que ahorita pase Iber y otra vez y sacamos la guitarra, sino que con nuestra boca retomemos las enseñanzas de la propia Biblia de quién es Dios, de cómo es Dios. Ahí en su lugar, usted dígale un elogio a Dios, exalte el nombre de Dios. Señor, eres grande. Dios, eres poderoso. Ahí en su corazón lo que Dios significa para usted, con voz audible si gusta. Dios, eres digno, eres santo, eres justo. Toda la sabiduría está en ti.
Toda la bondad está en ti. Tú eres Dios Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y nosotros queremos vivir alabando tu nombre todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjese que este llamado de la adoración al Señor es muy importante, tan importante que dice Efesios 5:19, entre ustedes, hermanos, entre los redimidos, entre los que han sido salvados, háblense también así. Dice, háblense entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de sus maravillas entre nosotros, hablando de su bondad, hablando de su poder. Dice aquí que en todo momento en nuestros corazones, y le leía yo Efesios 5:20, dando siempre gracias en todo. ¿Se fija que hay una relación directa entre la alabanza y ser agradecido? Si yo me doy cuenta de la bondad de Dios, si me doy cuenta de su cuidado, ¿cómo no le voy a alabar? Hay una relación directa entre un corazón agradecido y un corazón que vive alabando al Señor, alabándolo, sí con música, sí con canto, pero de constante en mi boca, hablando de las maravillas de Dios, dice ahí, con alabanza, con himnos y con cánticos espirituales. Es muy importante que yo tenga esto en mente en mi vida cotidiana, porque de pronto parece que cuando estoy lavando los trastes no estoy alabando a Dios. Por supuesto que lo estoy haciendo. Cuando estoy ayudando a mis hijos pequeños a cambiarse, de que no estoy hablando de las maravillas de Dios, claro que lo puedo hacer. En mi vida cotidiana, cuando me levanto bien temprano y ahí voy en la noche para llegar todavía de noche para llegar temprano al trabajo, ¿no podría estar también alabando el nombre del Señor? Por supuesto que sí, de manera que esto es algo que tiene que estar de constante, porque forma parte de mi llamado como sacerdote y de mi llamado como levita. Regresamos a Nehemías, regresemos a Nehemías capítulo 12, y decíamos hasta aquí que tenemos un llamado como levitas, tenemos un llamado como sacerdotes, pero nos tomamos un momento al inicio del mensaje para leer un montón de nombres, y de hecho hubieron algunos nombres que no leímos. Era un listado de sacerdotes y un listado de levitas, y están ahí por su eminencia. Ellos fueron importantes en su fidelidad. Y hay un listado muy grande. Ellos no estaban, tal vez algunos de ellos no estaban vivos en el momento que estamos viendo la dedicación del muro, porque acuérdense que eran tal vez los que llegaron con Zorobabel, los abuelos o los padres de los que estaban ahí vivos en ese momento con Nehemías, de los nietos o de los hijos. Sin embargo, se fija cómo Nehemías hace un recuento desde cómo llegamos hasta acá, las generaciones que pasaron, cómo es que ellos tuvieron un valor, y es una manera de decir, imiten el valor que ellos tuvieron, imiten la fe que ellos tuvieron para permanecer en medio de la prueba, permanecer en medio de esa situación tan adversa. Ustedes permanezcan así como ellos y tengan celo por las cosas de Dios. Pero hay una característica especial en lo que acabamos de leer. No son hombres salpicados porque eran muy valientes en batalla, o no son hombres salpicados porque tal vez tuvieron mucho celo del Señor. No, fíjense que hay un orden. Los que están ahí mencionados se mencionan por familias. Qué importante es la familia para Dios. Dice, por ejemplo, vean en el versículo 10, Nehemías 12:10. Ya lo leímos, pero mire, fíjese cómo si lo leemos nos vamos y perdemos detalles aquí. Nehemías 12:10. Yeshua engendró a Joacim, Joacim engendró a Eliasab, Eliasab engendró a Joaida, Joaida engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadúa. Se fija cómo hay una relación padre-hijo, de manera que todo el listado está nombrado o está ordenado por familias. Lo que hacía el padre tenía influencia sobre su hijo. En aquel tiempo, si uno nacía en un cierto linaje, la labor del padre se heredaba a su hijo.
Pero lo que no puedo negar aquí es que había una influencia directa entre padre a hijo, de la misma manera como usted es influencia con sus hijos. Y usted es como es, o parte de lo que ha pasado ha sido influencia de su padre. Y la manera como fue su padre ha sido influencia de su abuelo. De manera que yo no sé si ha escuchado estos casos donde, ay, el señor vende pozole. ¿Y por qué vende pozole? Ah, porque su papá vendía pozole. ¿Y por qué su papá vendía pozole? Ah, porque su abuelo también vendía pozole. O el que es carpintero. ¿Usted por qué es carpintero? ¿O por qué sabe de carpintería? Ah, porque mi papá sabía de carpintería y porque mi abuelo sabía de carpintería. De manera que hay una influencia. ¿A poco no hemos escuchado del que dicen, el hijo es médico, porque el papá es médico? ¿Por qué no se le ocurrió otra profesión? Ah, pues porque en su casa era constante hablar de cosas de medicina, de manera que él termina siendo influenciado para que se dirija su vida hacia allá, de manera que el que era sacerdote, pues, ¿qué es lo que había en la casa del sacerdote? Cosas relacionadas con el Señor que influían en su hijo, que influían en su nieto. ¿Qué es lo que había en la casa de Levita? ¿A poco cree que no habían instrumentos musicales? ¿A poco usted cree que en la casa de Levita no se ensayaban las canciones? ¿Qué veían sus hijos? Pues veían las canciones, veían las alabanzas. Y aquí viene una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Cómo cree que sus hijos van a aprender alabanzas? ¿Cómo van a aprender a adorar al Señor? ¿Cómo van a aprender sus versículos? ¿Cómo van a aprender el amor a tener una Biblia, su propia Biblia, si no es a través de usted? Su llamado como sacerdote y su llamado como levita tiene justamente ese propósito: influir en su hijo. No importa qué edad tenga. Yo le aseguro que toca el corazón de su hijo cuando lo ve, que no nada más usted le habla con su boca, sino que le habla con sus hechos. Cuando su hijo ve que usted tiene tiempo de oración, cuando usted ve que para usted en su corazón, sin que nadie lo esté presionando, es importante memorizar la palabra, que para ustedes de manera innata, de manera cotidiana, para usted es importante estar alabando el nombre del Señor. Y hay quien me dice, oye, pero es que mi hijo ya se casó, ya tiene su casa y por más que yo voy y le predico, no me hace caso. Pero fíjese que usted, aún en esa situación, su hijo puede distinguir cómo se conduce usted. Dice, por ejemplo, Santiago 3:17, que la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así dice que es, si le preguntáramos a su hijo, ya casado, ya con hijos, ya con nietos, si le preguntáramos a su hijo, oye, ¿cómo es tu papá? Tu papá es pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Aquí está nuestra oportunidad. Apenas en la semana alguien me decía, oye, yo tengo mis hijos ya grandes, son adultos jóvenes, no están casados, pero ellos venían a servir aquí a la iglesia, servían en un ministerio y muchos años vinieron, pero de alguna manera ellos se han alejado del Señor y ahora no sé cómo regresarlos, no sé cómo hacerle para que regresen al Señor. En esa misma plática alguien más decía, yo en contraste tengo hijos adolescentes y no sé cómo hacerles para que vayan a la iglesia porque no quieren ir ya. No sé si obligarlos y traerlos a fuerza y ahora te sientas ahí. Y yo les platicábamos ahí en lo que estábamos diciendo, oigan, qué es lo que quisieran ustedes? Que sus hijos vengan y que escuchen el servicio, pero que en la primera oportunidad se vaya y lleve esto no solo a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, al vecino, a los primos. ¿Qué quisieran? ¿Que vinieran el domingo a la iglesia y en la primera oportunidad se vayan? ¿O que creyeran en el Evangelio y por consecuencia, como un resultado de creer, que vengan? Yo creo que estamos de acuerdo que lo importante es que ellos crean. De manera que en la plática decíamos, usted evangelice a sus hijos. Usted hábleles del evangelio a sus hijos. Háblele de lo que decíamos aquí, cómo es que ustedes vivían en tinieblas y ahora viven en luz. Denle testimonio a sus primos, denle testimonio a sus padres. Háblenles de quién es Jesús, de lo que hace Jesús, de cómo Jesús se reveló a su vida. Y le aseguro que como una consecuencia de esto,
van a conocer del Señor y van a venir a la iglesia. Su propósito no es que vengan simplemente, sino que a través de su predicación, con el ejemplo, ellos puedan conocer del Señor, puedan conocer la obra del Señor. Dice un refrán del mundo: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Usted le puede dar testimonio con su boca, pero también testimonio con la manera como se comporta, de lo que Dios está haciendo en su vida. De manera que yo le preguntaría: oiga, ¿cómo Dios lo trajo acá? ¿Lo trajo a fuerza? ¿Lo trajo con amenazas? ¿Lo trajo tratándolo mal? No, por supuesto que no. Podríamos pasar aquí uno por uno y decir: dígame cómo lo trajo usted. Dios nos trajo con lazos de amor. La característica con la que Dios se mostró en nuestra vida es con amor. Usted tiene que ir como parte de su llamado, como levita, como sacerdote, a predicarle a su propia casa, a las personas que tiene cercanas, a las futuras generaciones, del amor que transformó su vida. Aquí está nuestro llamado como levitas, nuestro llamado como sacerdotes. Y llegamos al versículo 27, Nehemías capítulo 12, versículo 27. Yo no sé si cómo dice su Biblia, pero ahí tiene de encabezado en algunas de nuestras Biblias, dice dedicación del muro. Entonces imagínense, ya regresaron, pasaron años, pusieron los cimientos de la casa, la levantaron, pusieron los cimientos del muro, ya lo terminaron, ahora sí viene el momento de dedicarlo al Señor. Y dice el versículo 27, Nehemías 12, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterio y cítaras. Esto es, oigan, vamos a buscar todos los levitas, ya explicamos que es un levita, vamos a explicar todos los levitas disponibles. Manda los de allá, tráetelos. Los de por allá, sí, todos aquí reunidos porque vamos a dedicar el muro. Ellos, al hacer esto, no sé si ve que reconocían que si pudieron levantar el muro es porque Dios estuvo con ellos. No sé cómo distingue usted, pero dice aquí, esto significa que ellos tenían un corazón agradecido y por eso estaban dispuestos a alabar. Oiga, hermano, ¿usted está aquí porque usted es muy bueno? ¿Usted está aquí porque le queda cerca? Usted está aquí porque Dios le habló con lazos de amor. Dios reveló su amor a su vida. De manera que no deberíamos de tener un corazón agradecido. Y entonces no sería derramarnos todos los días en alabanza y en adoración por lo que Dios hizo por nosotros. Otra vez note cómo hay una relación directa entre la alabanza y el corazón agradecido, porque reconocemos que si estamos aquí es por la misericordia de Dios, es porque Dios estuvo con nosotros. Y eso es lo que había en su corazón. Oigan, vénganse todos los que tengan una guitarra, todos los que tengan un panderín, vénganse y vamos a agradecerle al Señor que Dios estuvo con nosotros. ¿Y qué podrían, cómo se lo imaginan? Ok, ya están todos los levitas ahí, está todo el pueblo, todas las guitarras afinaditas. ¿Qué es lo primero que se imaginan que va a pasar? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo y 1, 2. No, fíjese que eso no fue lo que pasó. Vamos al versículo 30. Nehemías 12:30 dice que su primera acción fue esto, Nehemías 12:30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas del las puertas y el muro. ¿Cómo que purificaron? Esta palabra purificar viene de la palabra hebrea tajer, significa ser puro, no adulterado, no contaminado, limpio, santo. Quiere decir que ellos se santificaron. Fíjese cómo a mí me simbra el corazón, porque dijeron: oye, ¿sabes qué? Yo tengo un corazón agradecido delante de Dios por lo que Dios ha hecho. Yo quiero alabarlo, pero yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de mi Dios y antes de levantar mis manos, yo, ¿sabes qué? Dios, perdóname, purifícame, límpiame. Fíjate que ayer sí le hablé mal a mi esposa.
Fíjate que ayer sí codicié esto o aquello, sí quise robármelo, sí es más, hasta me lo robé, aquí está, me robé estos 5 pesos, nadie le hacían, pero sí lo hice. Qué importante es para ellos, nos traslucida aquí, nos deja ver que ellos entendían el significado del pecado para Dios. ¿Cómo le llama a lo que Dios le llama pecado? Ellos lo entendían tal cual. Y viene aquí para nosotros la pregunta, oiga, ¿para usted pecar es tan importante como para ellos? A lo que Dios le llama pecado, ¿usted le llama pecado también? De manera que le pese pecar o transgredir el mandamiento de Dios. Cada uno de nosotros, de manera independiente, cada uno peca conforme a su propia concupiscencia. Esto es que el que tiene de inmoralidad, el otro tiene codicia, el otro idolatría, el otro murmuración, pero a usted le pesa pecar, de manera que es un buscar constantemente del Señor. Dios, ayúdame a no pecar, ayúdame a ser limpio delante de ti, porque yo te conozco. Yo te conozco, Dios, tú eres un Dios santo y yo quiero ser un discípulo, un seguidor tuyo santo. Dice Romanos 12:1, acompáñeme a Romanos 12:1. No pierda Nehemías porque ya veo que se estamos estudiando. Romanos 12:1. Van a alabar a Dios y su primer pensamiento es, vamos a alabar a un Dios santo. Yo quiero ser santo como mi Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, que mi vida sea un sacrificio de santidad. Que yo entienda que yo vivo apartado. Esta palabra santo es apartado para ti. Que no haya pecado en mi vida. Si esta semana pasada yo pequé porque me enojé de más y en el camino o en el trabajo o insulté, Dios, que esta semana no, ya lo deje de hacer. Ayúdame, fortaléceme. Vea cómo Pablo les dice, te ruego, pero no te ruego por mí. No te ruego por mi ministerio, te ruego porque tú conoces las misericordias de Dios. Por esa razón, deja de pecar y vive una vida de santidad. Y se fija cómo viene como escalerita. Vive una vida de santidad. Vive una vida con un corazón agradecido. Vive una vida de adoración y de alabanza. Dando gracias constantemente. Viviendo en contentamiento. Viviendo en gratitud delante de un Dios santo. Así quiero ser yo también un seguidor de Jesús santo. Así que viene el momento más solemne. Ya están todos los levitas, todos se purifican, todos entran en santidad, confiesan pecados. Dice 1 Juan que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso hacen ellos. Y viene el momento más solemne de la dedicación. Están los príncipes, están los levitas, están los sacerdotes, está todo el pueblo, e hicieron una procesión por el muro, una procesión en alabanza, una fiesta. Ve el versículo 31, Nehemías 12:31. Es Nehemías el que está hablando, ¿no? Nehemías 12:31. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Si continúa leyendo, va a ver que ese primer grupo, que ese primer coro, llegó a la puerta de las aguas y formó un semicírculo. Ese primer grupo iba conducido por el escriba Esdras. Versículo 38, Nehemías 12:38. Nehemías 12:38 dice, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. Es Nehemías, ¿no? Y Nehemías en pos de él. Con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de hornos hasta el muro ancho, y llegaron hasta la puerta de la cárcel, y los dos grupos se vieron allá en la casa del Señor. Entonces imagínense, de este lado, ahí van a partir, ¿no? Estaban aquí todos los levitas, unos arriba del muro, otros abajo, otros por fuera tal vez, y empezó a caminar un grupo de Esdras para acá, y del otro lado iba el grupo de Nehemías, y todos iban cantando y alabando al Señor,
y los dos grupos dieron vuelta, cruzaron todas las puertas y se encontraron acá, en la casa del Señor. Era una gran festividad. Es decir, iban los príncipes, iban los sacerdotes, iban todos los levitas, iban cantando, alabando el nombre del Señor, y llegaron hasta la casa de Dios. Imagínenselo, sería como, oigan, vamos a juntar a todos los mariachis de la Ciudad de México y también los del Estado de México. Y nos vemos allá, qué sé yo, en la fuente de petróleos, ¿no? Y ahí están todos los mariachis, imagina ahí todos los mariachis ahí. A ver, vamos a empezar a cantar. Y entonces, ustedes le caminan para allá, nosotros le caminamos para acá y nos vemos por allá en Ciudad Universitaria. 1, 2, 3. No, ¿se imagina la fiesta? No nada más los músicos, los sacerdotes, el pueblo, todos brincando, alabando el nombre del Señor. Era una gran fiesta de alabanza. ¿Alguna vez has estado en una fiesta de alabanza? Pues imagínensela al 4, 5, 10 veces más. Todos caminando y danzando. Unos, ya le dije, unos arriba, otros adentro, otros de este lado. Oían lo que estaba pasando del otro lado de la ciudad, lo oían acá, de manera que todos estaban gozándose en el Señor. Pero no era la primera vez que hacían algo así. O sea, diríamos, oh, qué fiestón. No, fíjese que así era su vida. El que tiene un corazón agradecido vive en constante alabanza al Señor. No pierda Nehemías, pero acompáñeme a Esdras capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver cómo se comportaban ellos cuando no tenían el muro. Incluso no tenían ni la casa. Ellos apenas iban llegando a Jerusalén y se encontraron en una ciudad destruida, saqueada. Los viejos, las personas ya de edad, veían cómo estaba todo y se les salían las lágrimas. Empezaban a llorar de lo terrible que era la situación. La alabanza es algo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Esdras capítulo 3, versículo 10. Entonces ellos iban llegando y la ciudad estaba en ruinas. Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Seguimos leyendo ahorita, pero quiero que vean otra vez que apenas estaban poniendo los cimientos del templo. No había muros. Los enemigos estaban allá afuera, se burlaban de ellos, los hacían por menos, no había que comer, estaban bien desorganizados, apenas estaban poniendo los cimientos y otra vez vea que aquí están los mismos de siempre. Estaban los sacerdotes vestidos con trompetas, estaban los levitas, ahí está mi llamado. Versículo 11, Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Fíjese otra vez cómo son los sacerdotes, cómo otra vez son los levitas. Ese es nuestro llamado. Pero ¿cuál era la realidad en ese momento? Cuando leíamos en Nehemías, pues ya estaba el muro, y a lo mejor ya hasta habían podido cultivar algo por ahí, ya estaba la casa del Señor. Parecería como que, oh, qué padre, vamos a alabar el nombre de Dios. Pero ahí en Esdras no tenía nada. No estaba colocado todavía la casa del Señor. Todo estaba en ruinas, tal vez estaba lleno de escombros, a lo mejor olía mal, a lo mejor no tenían dónde dormir, no tenían ropa, no tenían qué comer. Y aún así ellos dijeron, vamos a alabar a Dios porque yo conozco a Dios. Porque ahí vean que el versículo 12 dice, la razón porque lo hacían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oiga, hermano, ¿usted sabe que Dios es bueno? ¿Usted sabe que para siempre es su misericordia? Esta es su razón para alabar a Dios. Esta es su razón para que en su casa sea un lugar donde se alaba al Señor. Esta es una razón para que le enseñe a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a su abuelo, a sus tíos, a sus primos. Oigan, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Llámenme a mí como testigo. Yo sé que sí. Oye, pero está derribado el muro. Oye, mira, pero está esta situación terrible. Mire, ya viste que no tenemos la casa del Señor. Nada más pusimos los cimientos. Pero yo sé que aún en esta situación, Dios sigue siendo bueno
y que para siempre es su misericordia. Mire que ellos estaban lejos de terminar. Tenían todo en contra, faltaban los muros. En cualquier momento llegaban unos forajidos y entraban y los mataban y se llevaban todo. En cualquier momento venía un ataque. No había muros. No es cierto, hermano, que se burlaban de ellos y que les decían, ese muro que están haciendo, va a venir una zorra y se los va a tirar. O sea, estos son unos inútiles. No se burlaban de ellos. No, Tobías les decía, eso lo va a tirar hasta una zorrilla. Y aún en medio de esa situación, no acabamos de ver que ellos alababan porque estaban agradecidos. Yo diría, el que conoce al Señor tiene un corazón agradecido y nunca le faltan momentos para alabar y engrandecer, elogiar, hacer brillar el nombre del Señor. Ve el versículo 43, Nehemías 12:43. Regresé a Nehemías a ver la fiesta, ¿no? Lo que decíamos, unos arrancaron caminando de un lado, otros caminando del otro. Y mire qué nos dice Nehemías 12:43 de esa gran celebración. Nehemías 12:43. Están dedicando el muro, ellos se reunieron, estaban los levitas, los sacerdotes, los príncipes, todo el pueblo. Unos para un lado cantando, otros para el otro lado cantando, se purificaron, no olvides esa parte, se purificaron. Y dice el versículo 43, Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era un gran desfile. Era una gran fiesta. Observe otra vez cómo hay una relación directa entre alabar y tener un grande contentamiento con lo que Dios me ha dado. Habían unos cantando, se imagina otros danzando acá, celebrando al Señor, unos de un lado y otros del otro, todo el pueblo. No cabía la celebración, era una fiesta de alabanza, de manera que dice al final del versículo 43 que acabamos de leer, el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde muy lejos decían, otra vez esos de Israel traen ahí un pachangón, qué bárbaros. Pues ¿qué habrá pasado? Pues, ¿qué sembraron o qué hicieron? ¿No? Pues, es un día más, pero ellos en su corazón tenían mucho agradecimiento. ¿Me dices con la guitarra, Iber? Pero quiero enfatizarle que la situación que tenían ellos en esa fiesta de alabanza no era favorable. Todavía tenían enemigos, todavía no habían pueblos vecinos. Cuando dice ahí, oyeron desde lejos, no crean que dijeron, ay, qué buenos esos de Israel, qué bueno que están celebrando esos chiquillos otra vez. No, dijeron, si antes querían matarlos cuando estaban construyendo el muro, ahorita que construyeron el muro, no lo querrían destruir. No, esos burladores y esos que los humillaban, ¿a poco se habían ido? Todavía estaba la situación así. Ya no tenían enemigos y por eso estaban festejando. Ya era un momento donde la ciudad era económicamente estable, o el cultivo ya estaba asegurado para las siguientes generaciones. A pesar de su situación, ellos reconocían que habían llegado hasta ahí por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios les dio el contentamiento de gozarse en esa situación. Imagínese que usted fuera un extranjero y llegara a la ciudad. Va llegando con su mochilita y los encuentra ahí unos bailando por acá y otros por acá. ¡Uy, qué buena ciudad! ¡Qué bárbaro! Me voy a quedar a vivir aquí. Aquí sí son pachangones, ¿no? Que si así van a estar todos los viernes, pues no, hombre, así va a estar buenísimo. Que me lo va a pasar de lujo. Pero él no sabía. Este extranjero no sabía todo lo que habían tenido que pasar para llegar hasta esa situación. Si hablara con alguno de los pobladores que hoy estaba alabando el nombre del Señor, le hubiera dicho, oye, hace meses no se podía ni caminar en el muro. ¿No se acuerda el capítulo donde leíamos que Nehemías quiso ir en caballo para recorrer el muro y se tuvo que bajar porque el caballo no podía pasar del tamaño de destrucción que había? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda que los enemigos los merodeaban e intentaban tirar la construcción? Él les podría decir, oye, hace algunos días ni nos cambiábamos de ropa, porque en el día estábamos construyendo el templo, construyendo el muro,
y por la noche velábamos porque no fuera a llegar el enemigo. No dice textualmente los capítulos previos que con una mano construían y con la otra ablandaban la espada. ¿Era favorable su situación? No, por supuesto que no, estaba todo solucionado. Sin embargo, ellos reconocían que habían llegado hasta acá porque Dios había sido bueno. Y eso somos nosotros, hermano. Nosotros llegamos hasta aquí porque Dios ha sido bueno. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Cómo no podría tener un corazón agradecido, un corazón con contentamiento, un corazón que busque alabar a Dios en todo? Porque podríamos decirle a alguien: mira, yo estoy aquí con mis manos levantadas y tengo problemas allá. Paso por pruebas. Mi matrimonio tuvo que pasar por unas pruebas. No sabes mi hijo qué le pasó. No sabes de la enfermedad que tuvimos que enfrentar o la pérdida que tuvimos que enfrentar. O las burlas, el que haya persecución en mi vida. Tú no lo sabes. Pero yo acá estoy como si nada pasara, con un corazón contento, levantando mis manos delante de Dios, con un corazón agradecido. Y vea otra vez el versículo 43 de Nehemías 12:43, que dice que se regocijaban porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Hermano, ¿cómo no podríamos vivir satisfechos de lo que Dios nos ha dado? Y de manera que alabamos y adoramos a Dios. Y el énfasis de lo que Dios nos ha hablado es en ser agradecidos, pero yo quisiera subrayar que Dios nos ha hablado mucho de la familia. De manera que si en algo deberíamos de ser agradecidos es en la familia que tenemos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres. Sí, no es perfecto, ya lo acabamos de platicar. Sí estaban los enemigos, sí habían burlas, sí habían cosas que mejorar. Pero Dios nos trajo hasta aquí y eso es para nosotros nuestro agradecimiento, nuestro contentamiento. Y lo que aprendimos de Nehemías es que estaban unidos por familias de sacerdotes, familias de levitas. Así que creo que hoy es un buen día para agradecer por nuestras familias. Hoy es un buen día para agradecer por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Sí hay cosas que cambiar. A lo mejor ni siquiera están aquí. Sí hay cosas que cambiar. Pero yo delante de Dios reconozco su bondad y reconozco su misericordia, de manera que vamos a agradecer por nuestras familias. Si está ahí tu familia, tu esposo, tu esposa, ponte de pie y abrázalos. Vamos a orar. Hermano, si usted está sirviendo, vaya con su esposa, deje ahí su ministerio un momento y vamos a agradecer. Que si están por ahí tu papá, tu abuelito, muévete de tu lugar, no importa, ve con él. Y jovencita, si no hay aquí no está tu papá, no está tu tío, están sirviendo incluso allá abajo, acércate con respeto a alguna hermano o alguna hermana que tú veas que está ahí sola y vamos a agradecer juntos por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, como nos enseñó Nehemías 12, cada uno por familias. Entonces, tome a su esposa, tome a su esposo, tome a sus hijitos, y si no está aquí su familia, aquí está su nueva familia en Cristo. Y vamos a orar. Cierra sus ojos. Esposo, pon tu mano sobre la cabeza de tu esposa y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por mi esposa. Ayúdame a amarla. Ayúdame a reconocerla como una ayuda idónea. Ayúdame a distinguir que es el primer canal de gracia de ti, de manera que yo quiero agradecerte y la bendigo. Esposa, ponga su mano sobre su esposo y vamos a dar gracias. Señor, yo te doy gracias por mi esposo. Ayúdame a respetarlo. Tú le diste gracia delante de mis ojos hace años. Por alguna razón, tú lo respaldaste. Ayúdame a sujetarme a ella y yo lo bendigo. Bendecimos a las esposas y a los esposos que no estén aquí en este momento. Dios, tú sabes dónde están. Allá donde estén, bendícelos. Y ayúdanos a tener un corazón agradecido, aunque ellos no te conozcan. Bendecimos a los esposos y a las esposas de las familias que estén aquí.
Ahora, papá, mamá, pon tus manos sobre tus hijos si están aquí. Señor, te damos gracias por nuestros hijos. Te damos gracias. Ayúdanos a ser levitas para ellos. Ayúdanos a ser sacerdotes. Ayúdanos a guiarlos para ti. Y especialmente ayúdanos a distinguir en ellos tu bondad, tu misericordia. Bendice la vida de mis hijos, de mi hijo, de mi hija. Si está aquí tu papá, si está tu mamá, pon tu mano sobre tu papá, tu mamá, y vamos a orar también por los padres. Señor, te damos gracias porque yo no nací aquí por casualidad, sino porque tú tenías un plan perfecto. Ayúdame a honrar a mi papá. Ayúdame a honrar a mi mamá. Te doy gracias por ellos. Yo sé que tú tienes un plan perfecto y ayúdame a ser agradecido. Y si tu papá y tu mamá no están aquí, no importa su edad, vamos a bendecirlos. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Yo no sé dónde está. A lo mejor ni lo conocía, no conocía a mamá. Pero allá donde esté, te pido que la bendigas. Ayúdame a ser agradecido. Y hermanos, si hay que pedir perdón por algo, hermanas, si hay que pedir perdón por algo, hágalo en este momento. Dígale ahí a su esposa, dígale a su esposo, hijito, dile a tu papá, sea agradecido, vive en contentamiento, distingue la bondad de Dios, distingue la misericordia de Dios. Si hay que pedir perdón, hazlo ahora. Señor, te damos gracias por las familias de nuestra iglesia. Te damos gracias porque creemos que los matrimonios y estas familias son la unidad principal de nuestra iglesia y te queremos pedir que tú los bendigas. Bendice a los varones, bendice a las mujeres, bendice a los esposos, a las esposas. Dale sabiduría a los papás de nuestra iglesia, Señor. Bendice, Señor, a los niños de nuestra iglesia. Allá abajo, ayúdanos a todos, aunque no tengamos niños, a ser guardas, a ser vigilantes, a ser protectores con los hijos de nuestra iglesia, porque están aquí, porque tú los pusiste aquí, Señor. Te pedimos que allá abajo tú bendigas a los niños que están ahí, además que bendigas a todos los niños o hijos de los matrimonios y de las personas no nietos que no están aquí. Allá donde están te pedimos que los bendigas y especialmente, Dios, haznos una iglesia agradecida, que viva en contentamiento, que viva para alabarte, que viva para adorarte, porque nosotros conocemos tu bondad, porque nosotros conocemos tu misericordia y te queremos dar gracias todos juntos, unánimes. Te queremos bendecir, te queremos glorificar, te queremos adorar, te queremos alabar en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.